Es bellísimo. Es un recorrido por toda la Biblia, pero muy, muy general. El jueves yo les comentaba, perdón, mi horario nada más, si me presta la hojita, porque si no yo me inspiro y me voy de corrido y para ir mirando los momentos de cada tema. Les decía el jueves que nosotros en el seminario llevamos Biblia, Sagrada Escritura, 4 años, los 4 años de teología. Los 4 años estudiamos la Biblia. Empezamos con el libro del Pentateuco o Introducción a la Sagrada Escritura, después el Pentateuco, después no sé, los profetas, los libros sapienciales, evangelios sinópticos, Evangelio de San Juan, Hechos de los Apóstoles, cartas paulinas, cartas católicas, pastorales, Apocalipsis. Entonces todo se ve por bloques, por partes. Y pues sí, 4 añitos, algo general, nada más para tener algo general sobre la palabra de Dios. 2 libritos que les recomiendo. A ver, ¿quiénes son apóstoles de la palabra? ¿Ustedes? Todos. La mayoría. Bueno, los que son apóstoles de la palabra, obviamente estos libritos ya son viejísimos para ustedes. Historia de la salvación, curso popular. ¿Alguien ya lo ha contestado, apóstoles? No. Qué caray. Todavía no. Bueno, de aquí en adelante, después de hoy, por su cuenta, contéstenlo. Viene con ejercicios, trae para buscar en la Biblia, para contestar, sencillito. Es el que vamos a hacer hoy, pero este es el más sencillo. Este es para el alumno, entonces todo lo tienen que contestar. Ya los que quieran ser maestros, aquí está este otro. Historia de la salvación, curso básico. Trae tareas, exámenes, al final de cada lección. Entonces, miren, estos libritos sí no deben de faltar para los apóstoles de la palabra y también para quienes pertenecen a algún grupo o movimiento dentro de la iglesia. Este curso es de verdad bellísimo. Bueno, iniciamos entonces, ahora sí. El primer tema que vamos a ver se llama la creación. La creación. Viene en el capítulo 1 del Génesis. Pueden abrir su Biblia, capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis. Y empiezo explicando lo siguiente. Los primeros 11 capítulos del Génesis, son una obra literaria, se utiliza un género literario, donde lo más importante no son las personas o los hechos que van narrando ahí, sino la enseñanza que debemos de tomar. La enseñanza que debemos de tomar de lo que se está narrando. Génesis capítulo 1, versículo 1. Empieza narrando el libro del Génesis, la creación. Dios creó, ¿cómo dice? Dios creó el cielo y la tierra. Y empieza a explicar, al principio no había nada, todo era tinieblas, etc. Entonces, así inicia el libro del Génesis. El pueblo de Israel, al igual que todos los pueblos, pues tratan de ver su origen, de dónde vienen, cómo surgieron, y eso les da una confianza, una seguridad, una identidad. Eso les da una identidad como pueblo y que después los hace sentirse, no sé, orgullosos, firmes, seguros. Es como una familia. Ustedes a veces, quizá alguno, ha buscado su árbol genealógico. Algunos de ustedes no sé si lo ha hecho. Mis papás, mis abuelos, ¿y de dónde viene y hasta dónde logramos llegar? No, pues mi abuelo era español. No, pues mi abuelo era, no sé, cada quien busca de dónde viene, de dónde son sus raíces. Entonces eso le ayuda a tener una identidad. Lo mismo hacían los pueblos antiguos, buscaban su origen.
Y el pueblo de Israel no escapó a esto. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo surgió todo? Y en este libro se trata de dar respuestas a las grandes interrogantes, a las grandes preguntas que en general se hace el ser humano. Número 1, el origen. ¿Quién creó el cielo? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién creó todo lo que vemos? ¿De dónde viene? ¿Por qué existe? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué el mal? ¿Por qué el bien? Son las preguntas que vienen ahí. ¿De dónde viene el hombre? ¿Cuál es su origen? El hombre, el pecado. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué nos enfermamos? Vean, todas estas preguntas que se ha hecho la humanidad, ahí el libro del Génesis trata de responderlas de acuerdo a la cultura del pueblo judío. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el Génesis. Pero miren, cuando no hay algo concreto, el pueblo de Israel, obviamente, ¿y quién fue el primer hombre? O sea, van a buscar, ¿quién fue el primer hombre? ¿Quién fue la primera mujer? Es como la pregunta que a veces ponemos, ¿no? ¿Qué apareció primero, el huevo o la gallina? El huevo. ¿Y de dónde vino el huevo? La gallina. ¿Y de dónde vino la gallina? Del huevo. Entonces, ¿qué apareció primero? ¿El huevo o la gallina? La gallina. ¿Y de dónde vino la gallina? Bueno, entonces son preguntas que uno a veces de momento se hace y dice, bueno, ¿cómo surgió? ¿Cómo apareció? Eso es lo que trata de hacer el libro del Génesis. Repito, por eso ahí van a aparecer personajes, se le llama así ficticios, de ficción vamos a llamarle así, que no precisamente tuvo que ser tal y como dice ahí, pero la idea es que sí fue así. Un ejemplo, ¿quiénes fueron los primeros seres creados? Adán y Eva. Así nos aparece en el libro del Génesis. ¿Qué significa el nombre de Eva? Madre de todo viviente. Ojo, ya desde ahí nos está dando la clave. Eva, madre de todo. O sea, no importa si fue Eva, si fue Panchita, si fue Juana. O sea, no importa el nombre o la mujer que haya sido. ¿Qué es lo que importa en el libro del Génesis? Que Dios creó a una mujer y de ahí va a venir el género humano. No importa si fue Adán, si fue Juan, si fue Pedro o fue Tomás. Lo importante es que Dios creó un hombre, una mujer, de donde viene el origen. Dios fue el que lo creó. No importa si fue la gallina o el huevo, Dios creó a la gallina. O sea, no nos importa qué apareció primero. Lo importante es quién lo creó. Entonces, ojo con esto. Los primeros 11 capítulos del Génesis, esto es a lo que le da importancia. Que todo viene de Dios. Que Dios es el creador. Dios creó al hombre. Dios creó la luz. Dios creó el agua. Y así podemos ir mencionando cada cosa. Dios lo creó. ¿Cómo? No importa. No importa cómo lo haya creado. Porque por aquí vamos a encontrar que va a decir, y Dios lo creó. Bueno, primero eso sí, claro. Lo que sí es un hecho. Y Dios lo creó todo con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra. Dios dijo, hay esto y apareció. No como el mago que trae su varita mágica y abracadabra y no sé qué. No. Dios habló y existió. Nada más. Dios lo creó todo con el poder de su palabra. Segundo, en el libro del Génesis vamos a encontrar que Dios, ¿cuánto tiempo se llevó para hacer la creación? 6 días. ¿Y el séptimo? Ahora yo les pregunto, ¿Dios se cansó de crear todo? ¿Tenía que descansar el séptimo día? No. Significa que es voluntad de Dios que el hombre trabaje 6 días y descanse 1. No como ustedes que trabajan 1 y descansan 6.
¿Eh? Entonces, no, es voluntad de Dios que el hombre trabaje 6 días, es decir, que el hombre trabaje, pero que también descanse. Es voluntad de Dios, así lo quiso Dios. Pero no es que, y en el primer día creó, está en el segundo, y en el tercero, y el sexto. No importa. Entonces, el libro del Génesis, eso es lo que nos explica. Eso es lo que nos explica. ¿Qué más vemos aquí? Ropaje y enseñanza. El hombre, el rey de la creación y colaborador de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué sigue? Génesis 1:26. Génesis 1:26. A ver. Bien. Así es de que allí podríamos continuar hasta el capítulo 2, versículo 15, pero con eso nada más. Entre todo lo que hizo Dios, el hombre es el ser más importante. Utilizando su inteligencia y aprovechándose de los recursos naturales, está llamado a progresar cada día más, creando condiciones de vida siempre más agradables. En efecto, Dios no creó los carros, carreteras, aviones, casas, edificios, todo lo que vemos. Eso no lo hizo Dios. ¿Quién lo hizo? El hombre, el hombre. Entonces vean, ya escuchamos, todo viene de Dios, plantas, animales, cosas. Y ya sea que el hombre haya sido el último en la creación o haya sido el primero, no importa. Lo importante es que viene de Dios y que Dios puso al hombre como el rey de la creación. Vean, el Salmo número 8 nos ayuda a entender eso. Después ustedes lo leen. El Salmo número 8 resalta la grandeza del hombre dentro de la creación. Señor nuestro, qué grande es tu nombre sobre la tierra. Empieza exaltando la majestad de Dios y después pasa al hombre. Al hombre lo hiciste casi un Dios, así dice el Salmo. El hombre lo hiciste casi un Dios. Lo exaltaste de poder, lo llenaste de gloria. Entonces, el hombre es el rey de la creación. Dios puso en el hombre la capacidad, la inteligencia para continuar con la creación. Dios la inicia y el hombre la va completando. Dios la va perfeccionando por medio del hombre. Y decíamos, por eso el hombre ha tenido la capacidad de crear tantas cosas, de ir, no de crear, sino de ir haciendo uso de la naturaleza. Pero bueno, el hombre también, pues se le ha encargado eso y buscando siempre una mejor calidad de vida, aunque también se ha equivocado mucho. Y ahorita, por ejemplo, ya estamos viviendo las consecuencias, empezamos a vivir las consecuencias de algunos errores del hombre. ¿Cómo cuáles? No me refiero al pecado. El calentamiento global, la contaminación, el haber acabado ya con muchos animales incluso, con muchos recursos naturales. El hombre no ha sabido controlar en ese sentido y pues obviamente vienen las consecuencias. Pero Dios le dio la capacidad para perfeccionar la creación. La guerra, por ejemplo, ahorita la guerra, nos quejamos del calentamiento global. Si se está destruyendo ahorita, hablemos de Ucrania, hablemos de Palestina, todo eso genera más calentamiento, las bombas, etcétera, todo eso. Entonces, vean, el hombre hasta cierto punto no ha sabido cuidar la creación. Nosotros mismos, en nuestra cultura, cada uno de donde venimos, la basura, que como esto, y ahí tiro la basura, y tiro aquello, y no cuidamos la creación. Pero bueno, esa es otra reflexión, no quiero que lloren ahorita. Entonces, conclusión. Primero, el hombre es el rey de la creación. Pero después viene otro momento. Una de las causas de mayor atraso para el hombre consiste en una mentalidad mágica. Es decir,
en las creencias que mediante ciertas palabras, objetos, el imán, el ojo de venado, etcétera, o ciertos ritos, como las limpias, se puede dominar la naturaleza. Se trata de una desviación. Ojo con esto. El hombre, en lugar de utilizar la inteligencia y descubrir la grandeza de Dios por medio de él, por medio del hombre, porque también Dios se manifiesta por medio de nosotros, el hombre empieza a utilizar una mentalidad mágica. A ver, díganme alguna creencia de ustedes, de allá de donde vienen, de su pueblo, creencias que pareciera algo mágico. Un ejemplo, yo les voy a poner una. Yo soy de Veracruz, entre Papantla, Martínez de la Torre, por esa parte. Ahí nos dan con todos los huracanes, hay temporadas cuando es por el Golfo. Y yo recuerdo cuando era niño, el abuelo sacaba el machete y hacía una cruz, trazaba una cruz. ¿Para qué? Para que se cortara el huracán. Eso es una mentalidad mágica. Sí. ¿Cómo vas a detener un huracán con un machete? ¿Qué más hacían? Quemaban la palmita del domingo de Ramos, la palma que se bendecía, que hacían una crucita, la quemaban, ¿no? Para que no nos dé fuerte el huracán. ¿Qué más? Una cruz de sal cuando había tormentas para que no nos llegue tan fuerte. ¿Cómo? ¿Para qué? Ok, poner una imagen al revés. Pero ese es San Antonio, las mujercitas desesperadas. Bien. Bueno, entonces vean, hay una mentalidad mágica. Esta no corresponde al plan de Dios. Que el niño llora mucho. ¿Qué le hacen? Con el huevo, una limpia. Otra cosa. Le cuidan de espanto. Otra. Le ponen su ojito de venado, le ponen su pulserita roja. Vean, todo eso es una mentalidad mágica que no corresponde al plan de Dios. El hombre es el rey de la creación. Así el hombre, en lugar de concentrarse en el estudio de la fuerza de la naturaleza, aprovecharla en su beneficio, se entretiene en cuentos que lo distraen y lo dejan indefenso frente a los elementos naturales, ya lo decía yo, los ríos, el viento, las enfermedades y algunos animales, como las serpientes venenosas, por ejemplo. Según la enseñanza bíblica, el ser humano es el rey de la creación y por lo tanto no le tiene que tener miedo a nada ni a nadie, solamente a Dios. Nada de que cuando el tecolote canta, oiga nomás. Tenemos un cantito por ahí de los apóstoles de la palabra, dice así, ¿no? Cuando el tecolote canta, dicen que el indio muere. Cuando el tecolote canta, dicen que el indio muere. Muere el indio tonto que no confía en Dios. Entonces, vean, el hombre se ha perdido en estas cosas. El hombre es el hombre realmente religioso, el que cree en Dios, cree en un ser supremo, bondadoso y amigo y sabe que Él es el rey de la creación, en lugar de asustarse frente a la naturaleza que lo rodea. Entonces, vean, nosotros no tenemos muchas veces estamos todavía ahí, aunque somos católicos y ya pasaron 2000 años, pero nos seguimos entreteniendo en cosas que no corresponden al plan divino, al plan de Dios. Se dice así, en primer lugar, ¿quién está? Dios. En segundo, el hombre. En tercero, los animales. En el último, las cosas. Una piedra, una banca, una silla. Así va el orden que Dios creó. En el siguiente punto vamos a ver en qué momento se cambiaron las cosas. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Les voy a hacer aquí un examencito. Pues, hay que ver si se aprendió algo o no. Hay que ver. A ver, enseñanzas fundamentales. De acuerdo al libro del Génesis, lo que nos quiere dejar bien claro. Existe un solo Dios. Segundo, Dios hizo todas las cosas.
Tercero, Dios hizo todas las cosas mediante el poder de su palabra. Dios lo dijo y existió. Todo lo que Dios hizo es bueno. Ahorita vamos a ver en qué momento empieza lo malo. Entre todo lo que hizo Dios, ¿qué es lo más importante? De todo lo que hizo Dios, el hombre, el ser humano, hombre y mujer, es lo más importante de toda la creación. ¿Por qué? Porque es el ser más importante. Porque lo hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la imagen y semejanza que tenemos de Dios? Porque yo los miro a ustedes y no se parecen. Aunque si los chinos nos ven, dicen que todos nos parecemos. Nosotros los miramos a ellos y todos se parecen también, ¿verdad? A ver, entonces, ¿cuál es la imagen y semejanza que tenemos de Dios? El espíritu, la inteligencia, la capacidad que puso de razonar. Siguiente. Siendo el ser humano superior a cualquier otro ser, no tiene que tenerle miedo a los animales, a las plantas, al tecolote, a la lechuza, a nada le tiene que tener miedo. No le tiene que tener miedo cuando va a pasar por el cementerio, el camposanto, que ahí van temblando. ¿Y qué tal si se me aparece? ¿Quién se te va a aparecer? No te va a aparecer nadie. Entonces, el hombre tiene la capacidad y el poder sobre la naturaleza. El hombre, porque el Dios lo puso como el rey de la creación, no le tiene que tener miedo ni a los animales ni a las plantas, que venía yo caminando para acá y se atravesó un gato negro y ¿qué me va a pasar? Imagínate que pasé debajo de una escalera una vez, ay padre, ya pasé debajo de la escalera, bueno, me regreso, dice, pues, ahí, ponte a jugar debajo de la escalera. Entonces, esas cosas no. El sexo es algo bueno porque viene de Dios. Obviamente dentro del matrimonio. Dios quiso que un hombre se casara con una mujer. Eso es lo más normal. No el libertinaje, es otro tema. La procreación es buena porque corresponde al plan de Dios, en los hijos. Tener hijos es bueno, está dentro del plan de Dios. Claro, antes se tenían muchos, hoy ya no se quiere tener nada, nomás quieren vivir, entonces ahí hay que meditar eso. Esto se realiza mediante el matrimonio, que es bueno porque viene de Dios. El matrimonio consiste en la unión de un hombre con una mujer. Eso también está dentro del plan de Dios, no como hoy que ya están cambiando todo. Un hombre se quiere casar con otro hombre, una mujer con otra mujer. No corresponde al plan de Dios. El hombre y la mujer tienen la misma dignidad porque tienen el mismo origen. Vienen de Dios. Ninguno vale más, ninguno vale menos. Los dos valen lo mismo, no piensan otra cosa. Los dos tienen el mismo valor. El trabajo hace al hombre colaborador de Dios en la obra de la creación. No es consecuencia del pecado. Así es de que ustedes quiten ya esa idea. Luego les pregunto, ¿qué tal hermano? ¿Cómo está? Ay, pues aquí trabajando, no queda de otra. Y yo les digo, ¿y si no trabajaras qué harías? ¿Dormirías todo el día? O sea, no. El trabajo también dignifica a la persona. Un trabajo digno te hace mejor persona. Es voluntad de Dios que después de 6 días se descanse un día descanse. Los primeros hombres estaban contentos y felices en la tierra porque Dios les había concedido. En ellos había equilibrio, no había pasiones desordenadas. Hasta aquí es donde nos quedamos. Vienen otras preguntas, ya después ustedes las pueden checar, sobre Dios. No las voy a responder, solo las voy a hacer. ¿Dónde estaba Dios antes de formar el mundo? ¿Cómo es Dios? ¿Por qué Dios nos tiene tan pobres? ¿En qué sentido Dios es mi creador? La tierra. ¿Es cierto que la tierra fue una partícula que se desprendió del sol y tardó millones de años para enfriarse? El hombre, ¿en qué sentido la Biblia dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Es cierto que el hombre viene del mono? Entonces, ¿por qué tiene barba? ¿Existen los seres humanos con alma y cuerpo en otros planetas? Siguiente, la Biblia y la ciencia. ¿Dónde está la verdad? ¿En la Biblia o en la ciencia? ¿Por qué no se comprueba científicamente que el hombre viene de Dios? Según la ciencia, ¿a qué se deben las diferencias entre una raza y otra? Hay negros, hay blancos, hay amarillos y nosotros café con leche.
Bueno, ahí vienen las respuestas en este librito. Dije que solo los que van a anunciar quieren aprender más, consigan este libro. Yo solo traje 2. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Nos queda claro el tema de la creación? ¿Nos queda claro el tema de la creación? Es muy general, no vamos a profundizar porque de hecho ya me acabé mi hora.